Bueno, comenzaremos. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar acá frente a ustedes, compartiendo en esta noche, tomándonos este tiempo de refrigerio y este momento para poder tomar un tema muy interesante dentro del coaching ontológico y también dentro de nuestras propias vidas, porque es algo que nos parece que es muy crucial, ¿no? En toda la parte de nuestras inteligencias superiores, como es la inteligencia superior, inteligencia financiera. Bueno, mi nombre es Roger Ramírez, un placer acompañarlos. Le doy un saludo a todas las personas desde Argentina hasta México que nos están acompañando el día de esta noche y esperamos que todos se encuentren en el aula y puedan tomar este conocimiento de una forma bien especial. Algo que es muy importante, ¿no? Con respecto a la inteligencia financiera, que es más que todo la forma en cómo nosotros vemos y cómo nos relacionamos con el dinero. También tenemos que entender que para que nosotros tengamos, o sea, las personas que debemos tener inteligencia financiera, debemos tener algunos acuerdos que deben estar muy dentro de nosotros. Y esos acuerdos tienen que ver con acuerdos de abundancia, con acuerdos de prosperidad y con acuerdos de riqueza. Porque realmente si tú no puedes manifestar la riqueza, que es donde realmente vamos a mencionar la inteligencia financiera, no la puedes manifestar si tú no tienes unos acuerdos especiales en tu corazón y en tu mente con la abundancia y con la prosperidad. Por eso es bien importante que entendamos eso, ¿no? Realmente en nuestra vida actual, lo que nosotros hacemos es simplemente relacionarnos con el dinero de alguna forma especial. Y esto depende mucho de cómo hemos sido nosotros criados en nuestra infancia, tiene que ver mucho con nuestra programación, tiene que ver mucho con la forma en cómo nos comunicamos, tiene que ver mucho con la forma en cómo nos relacionamos con nuestras conversaciones en nuestra parte interior, también cómo nosotros nos movemos hacia nuestras acciones y cómo nuestros acuerdos de abundancia y prosperidad nos llevan a tener algunos comportamientos con respecto a la riqueza y asimismo a relacionarnos con la inteligencia financiera. Es importante entender que realmente pues la forma en cómo nos relacionamos nosotros con la riqueza es más una comunicación que está dada desde nuestros pensamientos, de la forma en cómo nosotros hemos sido programados desde nuestra infancia, ¿no? Porque todas las personas que estamos acá, pues hemos tenido una forma de frente y de relacionarnos frente a nuestra economía de maneras diferentes. Y esto se debe a nuestra forma de pensamiento, a nuestra forma de programación. Y esto nos hace que nosotros tengamos ciertos comportamientos que nos llevan a tener una manifestación de riqueza diferente a otras personas. Y tiene mucho que ver también con nuestra forma de ser, nuestro lenguaje, nuestro entorno, nuestras familias. Y eso, por eso es bien importante que entendamos que esta relación, esta programación que viene de la cultura, que viene de la religión, que viene de la forma en cómo nuestros padres, pues con los medios que ellos tenían, se relacionaron también con las finanzas y que asimismo nos fueron programando desde muy chicos hasta nuestro comportamiento con el dinero en la vida actual. Algunas personas dicen que también la parte, que la fecha en que se nació también tiene mucho que ver con la forma en que administramos el dinero, pues yo no conozco mucho de esa parte del signo del zodiaco, pero algunos estudios dicen que también tienen que ver eso, también vimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra América Latina, la forma en cómo hemos creído acerca del dinero, cómo hemos sido formados en nuestra mentalidad acerca del dinero, pues también tiene una influencia bastante grande con respecto a la forma en cómo nosotros administramos y nos vamos relacionando por medio de la inteligencia financiera hacia el dinero. También, una vez que vamos creciendo, pues vamos teniendo también experiencias propias. Ya llegamos a la juventud, llegamos con algunas conciencias, llegamos con algunas metodologías que ya hemos sido tenidas por parte
del dinero, ¿sí? Y llegamos a tener experiencias. Y estas experiencias que nosotros vamos formando también de cosas que nos hayan pasado en nuestra vida, pues van generando en nosotros una forma de expresarnos frente a la economía, frente a expresarnos a la forma de hacer dinero, frente a la forma de tener un sentido de cómo nos comportamos y cómo actuamos frente a él mismo también, ¿no? Y allí esas experiencias y esa programación nos va llevando a nosotros hacia unas creencias. Y esas creencias son las que pues vienen de todas esas experiencias buenas o malas y en muchas ocasiones pues nos autosabotean. Y también las usamos como mecanismo de defensa, dicen algunos psicólogos, ¿no? Y esas creencias son las que nos llevan a tener algún tipo de decisión buena o mala con respecto también a nuestra economía o respecto a nuestra inteligencia financiera. Tenemos creencias bastante fuertes, como por ejemplo que el dinero no compra la felicidad, por ejemplo. Cuando tenemos este tipo de conversación interna de nosotros, pues también tenemos que aprender a manejar esas conversaciones y gestionar esas conversaciones internas que nos llevan a relacionarnos frente al dinero de una forma especial. Cuando decimos nosotros que el dinero no compra la felicidad, por ejemplo, un ejemplo de alguna conversación interna que podamos tener, podríamos manejar esa conversación de otra forma. Podríamos ver que esa conversación podríamos decir también que si lo contrario al dinero es el no tener dinero, entonces podríamos decir, entonces el no tener dinero sería también, compraría la felicidad. Yo creo que ahí entraríamos en un paradigma de juicios, en el cual cada persona, por medio del juicio que tiene en su mente, en su corazón, en su creencia, genera que, que actuemos y tomemos decisiones de formas diferentes. Cuando nosotros somos pequeños y empezamos a adquirir ciertos comportamientos, que yo les comentaba antes, de esas programaciones que nos van dando, pues nosotros cuando somos niños somos muy fáciles de programar. La religión en ocasiones nos programa de una forma absolutamente con un pensamiento de escasez, con una forma de hablar de escasez. Y por eso tenemos que estar muy atentos a la forma en que nosotros hablamos, porque realmente las creencias, o sea, ¿cómo podemos determinar las creencias de alguien? Por la forma en que hablamos, por la forma en que nos referimos frente a las cosas. Y si tenemos pensamientos y vocabularios de escasez, es la forma en cómo yo puedo saber qué tipo de creencia estoy teniendo frente a mi relación con la abundancia o con la prosperidad. Debemos tener muy en cuenta que la forma de hablar que tenemos, como somos seres lingüísticos, como coaches sabemos, como coach lógico, sabemos que el ser humano se reconoce por la forma de hablar. También tenemos que tener mucho cuidado en la forma de hablar cuando estamos refiriéndonos a la parte de nuestra economía, a la parte de nuestra inteligencia financiera. Y de esta forma podemos nosotros modificar también esas creencias que tenemos. Es la única forma que tenemos para determinar cómo estamos pensando y cómo podemos cambiar también esos paradigmas. Como les comentaba, cuando éramos niños, pues, tal vez escuchábamos un tradicional que decía que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre el reino de los cielos. Cuando nosotros manejamos ese tipo de lenguaje y estamos programando nuestra mente, nosotros visualizamos por medio de lo que conocemos. Y cuando somos pequeños, pues para nosotros es mucho más importante el ser superior y por eso cuando nos imaginamos un ojo de una aguja sin tener un contexto real, pues realmente lo que estamos imaginando es algo que es imposible. Y como nuestros deseos son superiores siempre, siempre deseamos que nosotros tengamos algo que sea mucho más allá que simplemente la economía. Por eso para nosotros es importante entender
que cada vez que hablamos, estamos hablando y estamos programando. Algo que es bien importante con respecto a la programación de nuestra mente es que las decisiones que nosotros tomamos se basan en la mayoría por nuestras creencias. Y cuando tomamos decisiones por nuestras creencias, y si nuestras creencias no son las adecuadas, pues nuestras decisiones no son las adecuadas y por supuesto nuestros resultados no son los adecuados. Por eso es bastante importante que entendamos que debemos pasar estas creencias a través de un filtro de información. Este filtro de información nos permite que podamos tener una modificación de nuestro pensamiento y de nuestra conciencia y nuestra forma de hablar. Siempre debemos estar pensando en eso. Debemos tener la responsabilidad. Cuando yo observo y tengo un observador diferente y cuando tengo una información diferente, yo puedo tomar una mejor decisión. Como hablamos del niño, ya nosotros siendo adultos podemos tener una distinción diferente en la cual si tenemos la información de que el ojo de una aguja no es realmente algo como lo que imaginamos, sino que simplemente era una puerta pequeña, podemos determinar algunas conductas y podemos cambiar esos paradigmas que traíamos como creencias limitantes desde que éramos muy jóvenes. Por eso, la información que tenemos, más las creencias que hemos adquirido, más las experiencias, vamos a generar que nuestras decisiones sean cada vez mejores en lo que tomamos con respecto a las inteligencias financieras. Es importante entender esto. Es importante entender que todos los resultados que tenemos se deben a nuestras decisiones. Y si nuestras decisiones pasan directamente de las creencias a las decisiones, podemos tener resultados que realmente no queremos. Por eso es bien importante que actuemos cuando estamos manejando inteligencia financiera, manejemos también lo que nosotros llamamos una mente abundante y un corazón próspero. La mente abundante tiene que ver con lo que creemos y el corazón próspero tiene que ver simplemente con lo que sentimos. Por eso es muy importante entender que no solamente las cosas se crean con lo que nosotros creemos, sino que con lo que nosotros sentimos también estamos generando un poder bastante importante y fuerte sobre nuestra mente y sobre nuestras creencias con respecto al dinero. Es importante entender que nuestra programación verbal, que la forma en cómo nosotros nos maneja la cultura y nuestras experiencias son las que determinan cómo yo tomo decisiones buenas o malas con respecto a las finanzas y a la inteligencia financiera. Sabemos que como seres lingüísticos, nosotros podemos crear nuestro futuro. Nosotros podemos decir hacia dónde yo quiero llegar. También puedo decidir qué tipo de futuro yo quiero crear para mi vida. Por eso es bastante importante entender qué decisiones estoy tomando yo, qué decisiones son las que estoy tomando realmente, qué decisiones son las que me están llevando a mis resultados económicos actuales. ¿Dónde están las creencias limitantes que yo estoy teniendo para poder dar resultados los cuales siempre debemos cambiar la forma en que observamos? Porque estas creencias nos pueden guiar por muchos años. Tenemos dos caminos. Como les comentaba en la filmina anterior, tenemos el camino de pasar de nuestras creencias directamente a las decisiones o pasar de las creencias a través de la información a la toma de decisiones. A veces pensamos que hablamos mucho de la zona de confort, que si queremos resultados extraordinarios debemos salir de nuestra zona de confort. Pero también cuando estamos trabajando en inteligencia financiera, también debemos entender que nuestra zona de confort también es una zona especial en la cual podemos regresar
para poder volver a tomar ánimo, para volver a generar economía dentro de nuestra vida. Siempre tenemos que tomar decisiones desde la abundancia. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué estoy diciéndome a mí mismo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones económicas? Por eso es importante entender que nuestras decisiones sean desde la abundancia, desde la forma en cómo nos relacionamos frente a las personas. Cómo estoy hablando de otra persona también habla mucho de cómo me estoy relacionando frente a la abundancia o a la escasez. ¿Qué tipo de diálogo interno tengo yo? ¿Qué tipo? ¿Cómo es el concepto que tengo yo del dinero? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo uso? Si yo lo uso a nivel de seguridad o no lo uso a nivel de seguridad, eso es parte de la información que tomamos. Siempre es importante revisar la información, cómo me estoy relacionando frente al dinero, para la toma de decisiones. Siempre es importante entender que la información que tenemos es por donde entra la inteligencia financiera. Siempre. Esa información es bien importante y esa información es la que debemos siempre, siempre tomar para poder tomar una buena decisión frente a nuestras finanzas. Y esta información nos permite tomar mejores decisiones, como cuáles. Decisiones como cómo, cuándo, dónde ahorrar, si debo ahorrar para proyectos, si debo ahorrar para mi retiro, o entrar a otros conceptos, ¿no? A los cuales también, cómo, cuándo, en dónde debo invertir. Si yo no tengo esa información suficiente, no puedo tomar una decisión suficiente. También debemos entender cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros, cómo están nuestros sentimientos frente a las posibilidades y a las palabras que yo me digo para poder crear riqueza. Siempre mirar cómo estoy hablando para poder determinar hacia qué futuro económico quiero llegar yo o hacia cómo estoy generando yo mi riqueza. Algo que es bien importante es que estas decisiones nos van a dar un resultado y ese resultado depende de toda una base de información y de creencias para poder generar lo que nosotros necesitamos, como lo llamamos como prosperidad o economía o creación de dinero de la nada. En la actualidad encontramos que muchas personas no tienen idea de producir dinero, pero es un juicio que la persona está viendo desde su propio paradigma mental, porque realmente en la actualidad se produce hasta el dinero de la nada. En la actualidad, la economía se produce simplemente con números y ceros y de una forma muy sencilla y muy fácil. Siempre tenemos que tomar decisiones. Siempre tenemos que saber qué son las decisiones. Hay una definición que me gusta mucho con respecto a esto, con respecto a lo que son decisiones. Y dice el diccionario que las decisiones son la determinación ante las posibles opciones. Es el valor o firmeza en la manera que yo tengo de actuar. Y buscando algunos sinónimos con respecto a esto, encontraba que decisión también es valor, arrojo, denuedo, esfuerzo, elección, libre albedrío, voluntad. Y solo tú puedes tomar las decisiones y si tú quieres aprender a decidir bien, tienes que buscar una buena información y buscar cómo transformar mis creencias por medio del lenguaje y cómo cambio mi conversación interna con respecto a la riqueza. Porque realmente lo que debemos tener es una mente de abundancia o una mente de escasez. ¿Cómo estoy hablando con respecto a esto? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Cómo están mis pensamientos?
y qué información tengo en ellos para poder transformar la realidad en la cual estoy viviendo la vida. ¿Qué resultados crees que se pueden tener con las creencias que tengo en la actualidad? Es una pregunta que le hago a todas las personas que están aquí dentro del chat, dentro del grupo, dentro de esta aula. ¿Qué decisiones o sea, qué resultados puedo tener, qué decisiones puedo tomar con las creencias, con los pensamientos que tengo en la actualidad, con esa conversación que estoy llevando, qué información tengo realmente para tomar una decisión correcta que me lleva a unos resultados diferentes? ¿Cómo hago para cambiar esos resultados? ¿Cómo hago para volver a reprogramar mis pensamientos? Para que todo este círculo y todo este movimiento en automático lo podamos hacer de una forma más directa, más rápida y con mayor seguridad. Y que nos lleve a los resultados que realmente necesitamos y a los resultados que realmente queremos tener cada uno de nosotros. Si nuestras decisiones vienen de creencias que se han anclado de experiencias que no son tan buenas y con una programación de pronto de escasez, pues nuestros resultados no serán lo mejor que esperamos, ¿cierto? Y cuando cerramos de nuevo ese ciclo, pues volvemos y tenemos otra vez una programación con las mismas experiencias, con las mismas afirmaciones, con las mismas creencias y volvemos a tomar decisiones no adecuadas. Por eso es bien importante que una vez que tengamos esas creencias y las podamos determinar cuáles son las creencias que yo tengo, qué es lo que yo estoy creyendo frente al dinero, pues asimismo él la lleve a través de una información, porque esa es la responsabilidad que tengo, de pasar mis creencias a través de una información real y pasarla y tomar una decisión para tener resultados diferentes. En inteligencia financiera, cuando hablamos de resultados, siempre estamos hablando de cosas que esperamos para nuestra vida financiera. ¿Cómo sería nuestra vida financiera adecuada en la actualidad? Y encontré una definición muy exacta y muy precisa para lo que realmente queremos con el hecho de querer saber qué es inteligencia financiera. Y es obtener bienes y servicios de calidad para satisfacer nuestras necesidades. Obtener mejores bienes y servicios de calidad para para atender mejor nuestras necesidades. Es importante entender que ese es el objetivo primordial que buscamos con la inteligencia financiera. Que las personas podamos tener lo suficiente para poder hacer lo que realmente deseamos siempre. Por ejemplo, un techo. Si yo quiero tener un techo, es algo elemental para mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollo yo mis potencialidades dentro de teniendo un techo? ¿Cierto? ¿Cómo tengo una mejor habitación donde yo pueda meditar o donde pueda hacer trabajos en lo que yo me desempeño como persona? ¿Sí? Tener mejor ropa, tal vez, tener mejor comida, tener mejor calidad de agua, tener una mejor temperatura de pronto en el hogar donde me encuentro. Eso es lo que busco yo con los resultados de la inteligencia financiera. Porque realmente tener libertad financiera tiene mucho que ver con no depender del dinero, no depender de ningún trabajo. Y así mismo podamos hacer lo que nos gusta, lo que cada uno de nosotros nos gusta. Y es bien importante eso. Otro resultado de la inteligencia financiera es algo que yo llamo como la atracción. Es la forma en que nos llega de una forma fluida a nuestra vida más abundancia,
mayor economía, mejores relaciones, más dinero, mejores amistades, mejores experiencias de vida, conocer otras culturas, hacer viajes. Esos resultados de la inteligencia financiera realmente nos ayudan también a tener y encontrar nuestro propósito de vida. Porque cuando tú tienes inteligencia financiera y la has adquirido totalmente, pues tú puedes dedicar todo el tiempo estás pensando para pagar tu renta, para pagar tus cosas, para pagar el que te salió de las manos. En ese tiempo lo puedes dedicar también en saber cómo y dónde está tu propósito de vida. Por eso, no solamente el dinero es un indicador de que tienes inteligencia financiera. El tiempo también es algo muy importante, porque nos lleva a nosotros a capacitarnos y a llegar un poco más allá para saber qué es lo que realmente requerimos y qué es lo que nosotros queremos hacer en la vida. Y ahí es donde entramos tal vez a una pregunta que me hacía yo en esta tarde, y era, ¿qué es inteligencia entonces? Porque inteligencia financiera, pero tengo que irme un poquito más atrás. ¿Qué es inteligencia? Y veía que la inteligencia es la facultad que tiene la mente de que permite aprender o razonar. Y es la habilidad o destreza para realizar cualquier cosa. Y yo me hacía una pregunta, ¿qué es lo que te has propuesto tú hacer en la vida? Si la inteligencia financiera me permite a mí tener habilidades para administrar el dinero, para generar riqueza, para cambiar mis creencias, para cambiar mis conversaciones, ¿qué es lo que yo debo hacer para esto? ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero lograr y que todavía no lo he podido lograr? Que todavía no lo he podido lograr porque tengo unas creencias que realmente me limitan, que no me dejan ir más allá. ¿Qué tipo de información estoy obteniendo yo para poder tomar una mejor decisión? Cuenta que el coach ontológico realmente, desde la mirada, para alcanzar esos resultados extraordinarios, es importante la forma en cómo yo hablo, cómo me expreso, cómo yo genero un lenguaje de poder, cómo genero un lenguaje que me ayude a transformar mis creencias. El coach ontológico nos permite tener realmente la facilidad de manejar un lenguaje diferente en el cual podamos tener resultados diferentes. Siempre es importante entender que debemos programar nuestras neuronas de una forma lingüísticamente. Por eso el PNL, que es la programación neurolingüística, que es la programación de nuestras neuronas por medio del lenguaje. Es la forma en cómo yo debo empezar a generar mi riqueza. Y ya una vez cambiando algunas creencias y algunos sentimientos con respecto yo que tengo hacia la riqueza, pueda yo adquirir alguna información que me ayude a tomar decisiones y me ayude a mejorar mi inteligencia financiera. Es importante entender esto. Nuestro cerebro se ha dividido siempre y se ha movido siempre en muchas cosas, en dos hemisferios. Uno es el hemisferio derecho, que maneja toda la parte de emociones, y un hemisferio izquierdo que maneja toda la parte de conocimientos, que serían nuestras creencias, y el hemisferio derecho que maneja toda la parte de nuestras emociones. Para tomar decisiones tenemos dos formas de hacerlo, siempre las hemos tenido, y una es la forma lógica de tomar las decisiones, y la otra es la forma manejada y dominada por las emociones. O sea que lo único que nos da realmente la diferencia
para manifestar una realidad diferente económica en nosotros es realmente nuestra programación. ¿Qué información tengo yo? ¿Qué emoción es la que me mueve? Y asimismo, ¿qué resultados estoy manifestando? Porque antes de hablar de inteligencia financiera, yo debo buscar la fórmula de la manifestación. ¿Cómo manifiesto yo la economía? ¿Cómo manifiesto yo que realmente todas las cosas se están dando como deben darse? Para nosotros es bastante importante entender esto. ¿Qué información tengo? ¿Cómo estoy hablando con esa información que yo tengo? ¿Tengo pensamientos de escasez? ¿Tengo un lenguaje de escasez o tengo un lenguaje abundante, de prosperidad, de agradecimiento? ¿Cómo me estoy relacionando por medio de las palabras frente a mi riqueza para poder generar una manifestación de la misma? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Porque no solamente con el hecho de hablar puedo generar también una emoción, pero cuando yo hablo y cambio mi forma de hablar, también tengo que investigar qué emoción estoy sintiendo en ese momento frente a lo que estoy yo hablando. Si yo hablo acerca del ahorro y dentro de mi mente dice, pero ¿cómo? Si no me alcanza, si para cumplir necesidades básicas, yo debo revisar qué creencia la que me está limitando en mi forma de pensar y en mi forma de hablar y de realizar acciones. Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel lógico, de tener un seguro de vida, o cuando hablamos de tener un seguro para el automóvil, entonces la lógica nos dice, debo tener un seguro de automóviles, pero de pronto alguna creencia de nosotros nos puede decir, no, pero no lo necesito, porque yo soy un buen conductor, o esto a mí nunca me va a pasar. Debemos revisar cómo estamos hablando, debemos revisar qué creencias y qué conversación estamos manejando frente a la abundancia y frente a la escasez. Las emociones siempre me muestran todas las cosas que salen de mi boca. Yo lo pongo como gráficamente, como cuando vamos a un restaurante y si mi decisión está dada por la emoción, yo pido un filete, ¿sí? Un bistec, pero si yo uso mi lógica, yo podría decir, no, prefiero comer unas verduras, prefiero guardar mi estado de dieta y prefiero pasarme el postre. Las emociones nos llevan siempre a tomar decisiones a la ligera que nos van solamente a dar una gratificación momentánea, pero la lógica siempre nos va a permitir a que tengamos resultados más grandes sin postergar las gratificaciones inmediatas. Por eso, uno de los principios grandes en la inteligencia financiera es el ahorro. Hay uno de los grandes libros de información en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia, la importancia del ahorro, que de lo que yo me gano, de lo que los recursos que entran a mis manos, yo pueda coger el 10% de esos recursos para ahorrar y guardarlos. Pero como tenemos de pronto algunos sentimientos diferentes, podemos generar que en un momento dado yo salga y desee comprar algo y me gaste esos ahorros. Por eso es bien importante que en las decisiones de inteligencia financiera
empecemos a cambiar la forma de postergar la gratificación inmediata, para empezar a tener un sistema de ahorro que me permita llegar a una riqueza para poder tener una mejor inteligencia financiera y poder suplir las cosas en un futuro. A veces también tenemos deudas porque queremos tener esa gratificación inmediata. Entonces usamos, el ejemplo más común son las tarjetas de crédito. Y las usamos, nos gusta algo y nos parece la varita mágica porque la presentamos y nos dan las cosas. No podemos postergar las cosas. Por eso es importante que todo lo que adquiramos, una vez manifestada la riqueza, lo hagamos de contado para poder estar generando economía y poder generar ahorro y poder generar que ese ahorro también me genere mayores réditos en el futuro. Es importante que entendamos que es una obligación de nosotros, por medio de nuestro lenguaje, adquirir herramientas poderosas. Y para adquirir esas herramientas poderosas necesitamos saber cómo están pensando las personas que tienen ya la experiencia para hacerlo. ¿Qué están haciendo las personas que ya tienen inteligencia financiera? Encontramos bastante literatura, encontramos bastante información, pero debemos saber qué están haciendo estas personas. ¿Qué están haciendo esas personas que nosotros no estamos haciendo? ¿Qué información tienen ellos que nosotros no tenemos aún? ¿Qué creencias manejan ellos que nosotros todavía no estamos manejando? ¿Qué forma de hablar tienen ellos? ¿Qué forma de expresar? Ontológicamente, el lenguaje que tienen ellos es absolutamente diferente. Una persona que es escasa habla mucho de las posesiones. Una persona que es abundante habla mucho de los proyectos, del futuro, de lo que se va a realizar, de la forma como queremos transformar también a las personas. Es importante entender que escuchaba una conferencia que decía un señor, una persona de Ferrari puede ayudar más a un pobre que las personas que no tenemos Ferrari. Y eso sí, debido a que nuestra obligación es para poder ayudar. La mejor forma, la mejor forma que tenemos nosotros de ayudar a los pobres es no siendo pobres. Y a pesar de eso, lo seguimos manejando como un juicio. Porque debemos buscar es que día tras día nuestro corazón sea más próspero, más abundante. ¿Qué creencias estamos teniendo? ¿Cuál es la forma que tenemos de hablar? ¿Qué debemos hacer para generar riqueza? ¿Qué debemos hacer para manifestar la riqueza? Por eso es muy importante entender que para manifestar la riqueza también tenemos una programación mental. Tenemos los pensamientos, tenemos las emociones que nos llevan a acciones y esto nos lleva a resultados. Hay un componente poderosísimo en la parte espiritual también. Y somos una conversación en sí. Somos una conversación. Es importante entender que la prosperidad tiene que ver mucho con la aceptación y la abundancia tiene que ver con el merecimiento. Yo acepto y también me lo merezco. Por eso es importante que hagamos acuerdos de abundancia en nuestras vidas, porque esto nos va a conducir a una experiencia de riqueza. Muchos queremos de verdad experimentar riqueza, pero no hemos hecho ningún acuerdo de abundancia, no hemos hecho ningún acuerdo de aceptación. Es importante entenderlo. Esto que les estoy hablando es científicamente comprobado, que antes de tener riqueza y que antes de tener economía, debemos tener acuerdos de prosperidad y acuerdos de abundancia en nosotros. ¿Cómo estamos siendo dentro de nosotros para poder generar esa riqueza?
tenemos muchas veces en nuestra mente que uno de los indicadores, pensamos que uno de los indicadores de la riqueza es el dinero. Y realmente hay tres indicadores de riqueza que son absolutamente diferentes. Nuestra mente, que es nuestra mente donde debe estar la mayoría de creencias poderosas, donde debemos tener la manifestación del merecer, de que podemos merecer las cosas, de que podemos llegar a tener cosas absolutamente extraordinarias si lo podemos solamente creer. Y nuestras emociones, donde yo me doy el permiso de aceptar, donde yo me doy el permiso de sentir que lo que está pasando en este momento es simplemente una manifestación de algo que me hace falta entender, o de algo que me hace falta, qué información no estoy teniendo y qué sentimientos estoy teniendo. Es lo que yo necesito saber para manifestar. ¿Y qué es lo contrario de riqueza? ¿Qué es lo contrario de riqueza? ¿Qué estoy manifestando? Si estoy manifestando cosas contrarias a la prosperidad, a la abundancia, si estoy generando temor, si tengo miedo de perder mi empleo, estoy dejando de saber algo, estoy dejando de saber algo, estoy dejando de entender algo y de sentir algo diferente. Porque a veces los sentimientos de miedo y los sentimientos de falta de manifestación, que sería pobreza, sería la manifestación de pobreza, es porque tal vez estoy dejando de saber algo allá en lo profundo de mi cerebro. Estoy dejando de sentir algo allá en mi hemisferio derecho. Estoy dejando de saber algo allá en mi hemisferio izquierdo que no me ha permitido esa manifestación. Por eso es importante entender que la información existe muchísima, pero lo que yo hago con la información es lo que realmente va a hacer la diferencia. Siempre. Es bien importante entender esto. Entonces debo tener un saber, una trilogía de la riqueza, que es saber qué creencias tengo, qué tipo de creencias tengo, que sería el saber, lo que conozco, lo que puedo saber, lo que conozco realmente, qué creencias tengo. El saber ser, que serían mis emociones, ¿sí? ¿Cómo me estoy emocionando? ¿Cómo me estoy relacionando frente a la economía? ¿Cómo son mis creencias? Y esa forma de mis creencias es lo que me lleva a actuar. Yo tenía acá una lámina en la cual ponía algunos mitos financieros con respecto a la riqueza, que de pronto es importante que los analicemos de acuerdo a nuestros juicios, de acuerdo a nuestra conversación interna. Y una es: la riqueza soluciona todos los males. Las deudas son solo para los pobres. La responsabilidad financiera es lo que genera el ingreso. El dinero solo sirve como medio de intercambio. Ser profesional garantiza el tener mucho dinero. Las inversiones son solo para los ricos. Mi dinero está estancado, pero seguro. Las soluciones a mis problemas de efectivo son las tarjetas de crédito. Trabajo para tener dinero. No me alcanza porque gano muy poco. Desde allí, desde estos paradigmas, podemos determinar, y por muchos más, y muchas más preguntas que deberíamos hacernos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que está evitando que se manifieste la riqueza en mi vida? ¿Qué me hace falta saber y qué me hace falta sentir para que la manifestación de riqueza llegue a mi vida? Para que esas creencias que son tan fuertes en nosotros
sean las que determinen mi futuro financiero. Porque realmente la riqueza es un estado de percepción, es una percepción de no necesitar. Simplemente es eso. Bien importante. ¿Cómo estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tomo control de mis finanzas en estos últimos 10 minuticos que nos quedan? ¿Ustedes creen que trabajar más para ganar más? Porque tal como tú gastas, igual también gastas. Por eso es importante que esas creencias que se convierten en hábitos también empecemos a cambiarlas por medio del lenguaje, por medio de la forma en que estamos expresándonos. Algo que es muy importante es el ahorrar, porque el ahorrar nos permite apalancarnos con inversiones. Pensamos que para invertir no necesitamos dinero, pero sí, lastimosamente sí. Para invertir necesitamos dinero. Y la forma de adquirir el dinero es ahorrando. La fórmula que dan muchas personas que saben de esto es ahorrar mínimo el 10% de lo que yo me gano y vivir con el resto. Tomar las decisiones con el resto. Y esto simplemente es parte de las creencias que tenemos. Es importante cambiar esas creencias. Yo les recomiendo, si ustedes pueden ahorrar el 10% de lo que ustedes, de sus ingresos, deben hacerlo día tras día, mes tras mes, porque esto nos va a permitir invertir y hacer que ese dinero se convierta en más dinero. Los judíos tienen más o menos esta percepción. Hoy nace un niño judío y como es un hijo del pueblo de Dios, se reúnen y le guardan un dinero hasta que tiene la mayoría de edad. Y este dinero está trabajando. Cuando el muchacho ya tiene la mayoría de edad, no tiene la conversación que tenemos de pronto los latinos, que es estudie algo que dé plata, sino ellos van a estudiar algo que dé propósito en la vida y van a estudiar algo de agradecimiento a su Dios, porque esa es la creencia que ellos tienen. Es importante ver cómo están nuestras creencias. Es importante hacer que nuestras creencias cambien. Cuando cambian nuestras creencias, cambia nuestra economía. Sí, es importante. Recuerda que en lo que tú te enfocas, eso se expande, siempre. Un ejercicio bien interesante, que es importante y que lo recordemos siempre, todos los que estamos acá y más si somos coaches. Lo que piensas, ¿qué piensas? Míralo durante 30 días. Analiza cómo está tu comportamiento, cómo está tu pensamiento. Mira qué es lo que estás diciendo. ¿Estás hablando de cosas abundantes? ¿Estás hablando de cosas escasas? Si sabes que el hecho simplemente de criticar a otra persona es simplemente un juicio y también habla de que nuestra conversación es escasa, es importante ver esto. Es importante ver cómo está nuestra conversación, si nuestra conversación es de escasez o si nuestra conversación es de abundancia. Pero al mismo tiempo tienes que mirar lo que sientes. ¿Qué estás sintiendo cuando tú hablas? Puede ser que estés hablando cosas bellas, pero también tus sentimientos sean diferentes. Y si necesitamos manifestar riqueza, tenemos que observar lo que pienso, lo que digo y lo que siento. También tengo que observar cómo me estoy comportando yo financieramente durante esos 3 días, en qué me estoy gastando, en qué estoy enfocando mi energía, porque el dinero es energía. Y algo que es muy importante que tienes que hacer el día de hoy, que es hacer un compromiso público de que tú deseas mejorar tus finanzas desde este momento. Es la única forma que tienes para mejorar tus finanzas, es que tú mismo te comprometas contigo mismo, en que la información
que vas a día tras día, sea la que se convierta en tu nueva forma de creencias. Cuando tú generas un vocabulario abundante, cuando generas unas expresiones abundantes, no puedes simplemente demostrar que tienes cosas grandes para hacer en tu vida. Haz acuerdos de abundancia, haz acuerdos de prosperidad. Mereces estos acuerdos para ti. Buenas noches a todos. Estamos en sala. ¿Aló? ¿Me podrían colocar un uno, por favor, si te están escuchando? Les quiero invitar para que cambien sus paradigmas mentales. Y la forma de cambiar nuestros paradigmas mentales es tomando acción. Nuestra escuela tiene formación en coach ontológico profesional. Tenemos una gira por Latinoamérica para que todos nosotros podamos entender un poco más acerca de cómo cambiar nuestros paradigmas, cómo cambiar nuestro lenguaje. Este fin de semana tenemos un gran entrenamiento de coach ontológico de 3 días en la ciudad de Paipa, Boyacá. La otra semana tenemos un entrenamiento de 3 días en Bogotá, Colombia. Estaremos en Quito, estaremos en Argentina, estaremos en Miami, en Nueva York. Todos están cordialmente invitados. La única forma que podemos cambiar nuestra mentalidad y nuestros deseos de riqueza es a través del lenguaje. Y es tu responsabilidad y la mía también. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. A toda Latinoamérica, todas las personas que están conectadas en este momento. Esto es Inteligencia Financiera desde el Coach Ontológico, parte 1. Poco a poco veremos otra más profunda, en la cual hablaremos un poco más de cómo manejar ciertas finanzas. Hoy hablamos un poco de la manifestación y de la importancia que tenemos en la forma de hablar, en la forma de ver y en la forma de sentir para generar resultados extraordinarios. Ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy atento.